Y para iniciar, antes de cualquier cosa, quiero de alguna manera a través de esta imagen identificar dónde se aplican lo que son las celdas de media tensión, ¿no? Eh, Como lo podrán saber y los que no, pues pongo un esquema muy básico donde tenemos la parte estoy poniendo un ejemplo de una hidroeléctrica donde generamos la energía. Entonces, aquí la energía se genera, se eleva a altos niveles de tensión, por eso es de que tenemos equipos de alta tensión, así lo conocemos. Se eleva a la tensión a alta tensión para poder hacer su transmisión a los diferentes sitios donde se va a usar, ¿no? Entonces, aquí equipos en alta tensión sí tenemos, solo que no lo manejamos nosotros, eso lo maneja la gente de energía. este, Cae un poquito fuera de nuestro alcance, pero sin embargo, por ahí podemos apoyarnos con algunas cosas, ¿no? En sistemas de alta tensión, yo considero alta tensión arriba de los 40,000 volts. Es cuando hablamos ya de equipos de alta tensión, ¿no? Equipos que soportan 40,000 volts. ¿Dónde es donde nosotros entramos con esta solución que vamos a ver el día de hoy? Son en equipos de media tensión. Los equipos de media tensión, estamos hablando que partiríamos desde 1000 volts hasta los 40,000 volts, que estamos hablando de equipos de media tensión. En equipos de media tensión es donde llegamos a una bahía, donde bajamos de alta tensión a media tensión, como bien les digo, desde 1000 hasta 40,000 volts, y lo usamos para hacer la distribución, vamos a llamarle en una ciudad, ¿no? Hacer la distribución de la energía en una ciudad, ¿no? Entonces, donde entran en este caso los equipos de media tensión de los que vamos a hablar el día de hoy. Obviamente, pues están los equipos de baja tensión, también los tenemos, pero no es tema del día de hoy. Entonces, pero básicamente esta imagen es para que conozcan los diferentes niveles de tensión y los equipos de los que vamos a hablar, en dónde es de que se posicionan estos equipos, ¿no? Entonces, prácticamente es para hacer la distribución, en este caso, de la energía en ciudades, vamos a llamarlo así, ¿vale? Ok, aquí tengo un pequeño diagrama donde divido, en este caso, los tres niveles de tensión. Como podrán ver, les mencionaba, equipos de alta tensión sí tenemos. Por ahí entran lo que son las subestaciones tipo Bahía, entran los transformadores en alta tensión, por ahí algunos generadores que lo maneja el área de energía. Y en algunas cosas nosotros los complementamos con la parte de automatización, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De equipos de media tensión, donde tenemos lo que son las celdas de media tensión, las MTW, tenemos las SW07, por ahí un equipo que todavía seguimos fabricando, lo que son las subestaciones compactas, ya hoy en día se usa cada vez menos, pero es de lo que vamos a hablar. Sin embargo, pues aquí podemos hablar en media tensión, tenemos más equipos, ¿no? Como por ejemplo los transformadores, los arrancadores en media tensión, los variadores de frecuencia en media tensión, bancos de capacitores en media tensión, y aquí entran un poquito lo que son los sistemas BESS o los electrocentros. También tenemos electrocentros que podemos ofrecerlos. Y pues obviamente somos fabricantes de motores, también motores en media tensión, también es parte de la oferta de media tensión, ¿no? Entonces, todos estos equipos son los que podemos encontrar en lo que es media tensión, ¿no? Y obviamente en equipos en baja tensión, pues también tenemos bastantes equipos desde los tableros de distribución, los centros de control de motores, arrancadores en baja tensión, variadores de frecuencias, bancos de capacitores, tableros de distribución y motores en baja tensión, ¿no? Y como complemento a toda esta solución, pues hoy en día ya tenemos lo que es el electroducto, o el busbar, para en baja tensión, para poder hacer la distribución de energía, ya no utilizando cables, sino utilizando en este caso, electroducto para hacer la conexión entre los equipos. Y como complemento, así que aquí me estoy aventando el anuncio, cargadores de autos, lo que son sensores para mediciones de motores, mediciones de corriente, temperatura, y también traemos por ahí la oferta de un robot para las plantas de producción, ¿no? Entonces, pero el día de hoy vamos a hablar de lo que son celdas de media tensión.
que cae dentro del nivel de equipos de media tensión, ¿vale? Espero no aburrirles un poquito, voy a hablar un poquito de normatividad enfocado a lo que son equipos de media tensión. Son varias las normas que estos equipos deben de cumplir. Y no estoy hablando solamente de BEC, estoy hablando de todas las marcas que tienen que cumplir esta normatividad. Si se dan cuenta, la normatividad que estamos hablando es una normatividad IEC, que es una normatividad a nivel internacional. Pero no les voy a hablar de todas, principalmente les voy a hablar de una, que es la IEC 62271-200, que esta está enfocado a lo que son tableros, o muchas veces los conoces como switchgear, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito de estas. Las demás no digo que no sean importantes, todas son importantes, pero se enfocan principalmente a los productos que están internamente en la celda, que normalmente que se utiliza, ¿no? Pero la más importante es la 200, ¿no? ¿Qué nos dice esta normatividad? Como les bien mencionaba, son estándares internacionales y la norma nos dice que es para clasificar los compartimentos de los paneles de media tensión de acuerdo a los siguientes criterios. Hay 3 criterios de los que habla la norma, ¿no? El primer criterio es la pérdida de la continuidad del servicio, ¿vale? El segundo es la partición, en este caso de la celda de media tensión, y la otra es el arco interno, ¿no? Y aquí vamos a entender un poquito estos 3 puntos de los que nos habla la norma, ¿no? Si te dan cuenta, aquí tenemos una nomenclatura, que en el ejemplo que traigo aquí es un LSC2B, PMAIAC AFLR, ¿no? Esto, si de manera abreviada, nos indica que es la categoría de la continuidad del servicio. El PM nos indica el tipo de partición y el IAC nos indica la clasificación de arco eléctrico, ¿no? Entonces, de manera así rápida es lo que significa esta nomenclatura, pero vamos a ver a detalle qué nos dice cada una de estas, ¿no? Primero que nada, hablando de la que es la continuidad, la pérdida de la continuidad del servicio, nos habla de que las celdas de media tensión pueden estar compartimentadas y esto qué es lo que nos permite que mientras más compartimentos tenga, mayor protegida va a ser nuestra celda. ¿Por qué? Porque yo puedo como tener la compartimentación de, vamos a llamarle, de la parte de control, independiente de la parte de fuerza, ¿no? Entonces, esto que es lo que me brinda, que al tener mayor compartimentación, si hay algún problema en algún compartimento, es buscar el aislamiento que no afecte a las demás partes, en este caso de la celda, para poder yo de alguna manera seguir operando el equipo, ¿no? Siempre y cuando, pues obviamente no, el fallo no sea tan grande, ¿no? Y aquí hay tres categorías, que es la LSC1, la 2A y la 2B, que ahorita lo vamos a ver. La 1 es un solo compartimento, la 2 son 2 compartimentos de barras y cables, la 3 es el compartimento de barras, interruptores y cables, que ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. El segundo punto es la clase de partición. Hay 2 tipos de clase de partición. Una de ellas es una partición metálica. ¿Qué quiere decir? Que los compartimentos están aislados metálicamente. Es como si tuviéramos varios compartimentos dentro de la misma celda, ¿no? Hay otra clase que es la partición aislante. Sigue trayendo una partición metálica, solo que principalmente lo que son las barras vienen aisladas para asegurar en este caso el nivel de cortocircuito que puede tener, ¿no? Es una combinación de partición metálica, pero con aislamiento de barras. Cuando es una partición solamente metálica, las barras prácticamente por la distancia cumplimos en este caso la norma de la separación entre fases para asegurar en este caso evitar que se genere un arco eléctrico, ¿no? Y el tercer punto es la clasificación de arco interno, ¿no? Aquí tenemos clase A, clase B, clase C. ¿A qué se refiere con esto? De que la celda, si ocurre un evento internamente en la celda, asegurar que la construcción de la celda, si hay personal alrededor de ella, no sufra ningún incidente, ¿no? Que no salga ese arco interno hacia el exterior de la celda, ¿no?
Y aquí es donde hablamos, la clasificación C dice no es accesible. ¿Qué quiere decir? Que si llega a haber algún evento, sí podemos tener algún daño en el exterior. Entonces, normalmente aquí lo que se busca es de preferencia generar una área donde no tenga el acceso el público en general, ¿no? ¿Vale? La A nos dice solamente personal autorizado y solamente nos protege por la parte frontal y por la parte lateral. Si dan cuenta, aquí no estamos incluyendo la parte posterior. Y la B es irrestricto al público en general, o sea, la celda nos puede proteger por la parte frontal, la parte lateral y la parte posterior. Entonces, esa clasificación es la que nos brinda mayor protección, por eso irrestricto al público general, entonces nos da muchísimo mayor protección, ¿vale? Ahora, para entender un poquito más, la clasificación en este caso, si se dan cuenta, vemos la LC1, que solamente trae dos compartimentos, el compartimento de interruptor de cables y barras y el compartimento de baja tensión. La 2A son tres compartimentos, compartimento de interruptor, compartimento de barras y compartimento de baja tensión. Y las 2B es compartimento de interruptor y cables, compartimento de barras, compartimento de cables y compartimento de baja tensión. Entonces, si se dan cuenta, lo que es la partición metálica, la más completa es la 2B porque trae 4 compartimentos, ¿vale? Entonces, esto nos permite pues, tener una mayor continuidad, en este caso del servicio. Y aquí es donde podemos ver la partición metálica, ¿no? Lo que es la PM, que trae 4 compartimentos. Solamente resaltar, si se dan cuenta, en la imagen que vemos del lado izquierdo, todos los compartimentos dan a la parte superior. ¿Por qué dan a la parte superior? Porque en dado caso que llegara a haber algún evento, este evento lo que genera es calor y genera gases. Lo que busca en este caso, para asegurar en este caso el arco interno, es de que en lugar de que se expulsen en este caso las puertas o las tapas, que ese calor o esos gases salgan al exterior, pero por la parte superior. Entonces, las celdas en la parte superior traen unas cortinillas que al momento de que llegaran a generar estos gases, salgan por la parte superior. Y esto nos ayuda a evitar que cumplamos con el arco eléctrico, ¿no? ¿Vale? Eh, no, bueno, eso es con referente a la parte de normalización, ¿no? Si se dan cuenta, ya aquí ya vemos en este caso, si me voy a regresar un poquito, de manera que esta nomenclatura ya nos dice, mira, esta es una continuidad del servicio 2B, que trae, si se dan cuenta, las 2B nos da la mayor cantidad de particiones que podemos tener. Es una partición metálica y es resistente al arco eléctrico por la parte frontal, lateral y posterior. ¿Vale? Bueno, esto es hablando un poquito de normalización y prácticamente todas las celdas, no importa la marca, tienen que cumplir con esta normalización. No es exclusivamente solo de BEC, sino es a nivel general que tienen que cumplir con estas características, ¿vale? Bueno, vamos a entrar ya en materia a hablar de lo que son nuestras celdas de media tensión. En este caso, el día de hoy vamos a hablar de celdas de media tensión aisladas en aire, ¿vale? ¿A qué nos referimos con aisladas en aire? Que los interruptores que nosotros empleamos en esta celda son aisladas en vacío. Obviamente, al tener vacío, pues viene siendo como un aire, pero al vacío, ¿no? Entonces, los interruptores que aquí manejamos son al vacío. En algunas ocasiones, muchos las conocen como celdas AIS, que es la abreviación de aisladas en aire. Entonces también las pueden conocer así como aisladas en aire, ¿vale? Bueno, entrando en materia, ¿qué es lo que necesitamos nosotros o un servidor para hacer una correcta selección de una celda de media tensión? Para empezar, aquí marco los 9 puntos que considero que son los más importantes que necesitamos saber para una correcta selección. Y el primero es la tensión de diseño, ¿no? Como bien les decía al principio, ¿no? Media tensión partimos desde 1000 volts hasta los 40,000 volts.
Y en particular en BEC manejamos tres niveles de diseño, ¿no? El primero viene siendo 17.5, 17.500 volts, 24.000 volts o 36.000 volts, ¿vale? Ese es el diseño en este caso de una celda de media tensión, ¿no? Tensión de diseño. Y otra cosa es la tensión de operación. Yo puedo tener, por ejemplo, una celda de 17.500 volts, pero puedo operarla a lo mejor a 13.2, ¿no? Que es la operación, ¿no? Como vemos allí en el ejemplo, si dan cuenta, pongo un ejemplo donde nos dicen, es una celda de 13.800 volts, de 2.000 amperes, 60 Hz, con 31.5. Ahorita vamos a ver lo demás. Entonces, yo puedo tener una tensión de diseño y una tensión de operación, ¿vale? Otro punto importante es la corriente del bus. ¿De cuántos amperes necesitamos en este caso el bus? El bus más pequeño son 630 amperes y de ahí nos vamos hacia arriba, ¿no? 630, 1250, 2000, 2500, 3200 hasta 4000 amperes. Como vemos en el ejemplo, yo puedo tener a lo mejor un interruptor principal de 2000 y a lo mejor interruptores derivados de 2500, 2250 amperes, ¿no? Entonces ya tenemos aquí tres parámetros que necesitamos para la selección. La otra parte, el punto 4, es la capacidad de cortocircuito, ¿no? Para los que no entienden qué es la capacidad de cortocircuito, es la corriente máxima que soporta un equipo ante una falla, ¿no? Por ejemplo, si selecciono uno de 10 kiloamperes, son 10.000 amperes que soporta ese equipo. ¿Qué pasa si ese equipo generamos un cortocircuito de 20 kiloamperes? Prácticamente ese equipo se va a destruir, ¿no? ¿Por qué? Porque su capacidad máxima de cortocircuito es 10 kiloamperes. Y como lo vemos, por ejemplo, en el ejemplo donde nos decía que es de 13.800 volts, 2.000 amperes, 60 Hz, aquí nos habla de 31.5 KA, es 31.500 amperes, en este caso de cortocircuito, que tiene que soportar ese equipo, ¿no? Normalmente esta capacidad de cortocircuito nos lo da la capacidad del transformador. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta, es un punto muy importante, porque sí hay diferencias tanto en tamaño, en precio, en varios factores, si pasamos de una capacidad de 20 kiloamperes a 31 kiloamperes, ¿vale? Quinto punto, lo que son protecciones, ¿no? ¿Qué protecciones son las que necesito, no? Y aquí, si se dan cuenta, pongo unas imágenes. Normalmente nosotros en nuestras celdas de media tensión utilizamos relevadores de protección cell. Y si se dan cuenta, hay varios modelos, ¿no? Por default, prácticamente la gran mayoría nos dan cortocircuito y sobrecarga, ¿no? Pero, por ejemplo, si ya hablamos de una sincronización, ya es un relevador diferente. Si ya hablamos de un bajo voltaje, es otro relevador. Si hablamos de falla tierra, es otro relevador. Y hay un sinfín de fallas que podemos utilizar en este caso, pero dependiendo de esas protecciones que nosotros tengamos, es el relevador que nosotros vamos a seleccionar. Por ejemplo, aquí en esta imagen, si se dan cuenta, aquí está en un cuadrito 6 círculos. Normalmente es así como se designan en este caso las protecciones. Normalmente si nos metemos a protecciones, las protecciones están prácticamente identificadas por números, ¿no? Por ejemplo, hay ocasiones que en este cuadrito me dicen, pues pongo el cuadrito y le pongo 51, 51N, 50, 50N, y eso nos indica, tú quieres que te proteja contra cortocircuito entre fases, contra cortocircuito entre neutro, contra sobrecarga entre fases, contra sobrecarga entre neutro, y dependiendo en este caso las protecciones, pues es el relevador que yo voy a seleccionar para cumplir con todas las protecciones que me pide el cliente, ¿vale? El punto 6 viene siendo el arreglo, ¿no? ¿Qué arreglo es el que necesita el cliente, no? Tomando como base este mismo ejemplo, aquí si se dan cuenta tengo dos entradas, que si se dan cuenta esas dos entradas o esos dos interruptores están ligados a un tercero que es como un interruptor de enlace, y a lo mejor tengo dos salidas o cuatro salidas, perdón, que están acá abajo para alimentar ya sea transformadores, variadores, arrancadores o otras celdas, ¿no? Entonces es importante muchas veces saber el arreglo
que vamos a tener para poder hacer la correcta selección, ¿no? Como punto 7 es el tipo de carga que vamos a alimentar, ¿no? No es lo mismo alimentar un transformador o alimentar en este caso un arrancador o un variador de frecuencia, ¿no? O un generador, ¿no? También dependiendo en este tipo de carga, es el tipo de interruptor que vamos a utilizar o en su defecto también el relevador que vamos a utilizar, ¿no? Dependiendo del tipo de carga. Como punto 8, lo que es el ambiente, ¿no? El ambiente en el que va a trabajar, si es un ambiente cálido, si es un ambiente húmedo, si es un ambiente salino, para tomar las consideraciones, en este caso, principalmente en el gabinete, ¿no? Y saber el grado de protección que es el que necesitamos, ¿no? Y como último punto viene siendo la altitud. ¿Por qué la altitud? Normalmente nuestros equipos están diseñados para operar a 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si tú me dices, oye, quiero una celda para 13,800 volts de 630 amperes, de 20 kiloamperes, con relevador estándar, y nos dan el arreglo, pero dice, lo quiero para operar en la Ciudad de México, que está a una altitud de 2300 metros del nivel del mar, pues lo que tenemos que hacer aquí es hacer un derrateo. Se le conoce un derrateo, es como que hacer un cálculo para saber si esta celda de 20 kiloamperes nos cumple, ¿no? En dado caso que no cumpla, pues obviamente tenemos que sobredimensionar para compensar en esa altitud, ¿no? A lo mejor en lugar de tener 20 kiloamperes, me obligan a ir a 31 kiloamperes, perdón, a 31 kiloamperes para poder cumplir con la altitud, ¿no? Y poder asegurarnos que esa celda va a operar en la Ciudad de México. Entonces, estos son los 9 puntos que un servidor considera que son los más importantes para hacer una correcta selección de una celda de media tensión. Entonces, cuando tengan una necesidad de una celda, pues que lo tomen en cuenta, que cuáles son los puntos más importantes que necesitamos saber para hacer esa correcta selección, ¿vale? Bueno, vamos a entrar un poquito en materia con las celdas de media tensión, las MTW, y esto va ligado a lo que vimos anteriormente, ¿no? Dentro de esta familia de celdas MTW, tenemos las celdas, las MTW03, ¿vale? La primera es una celda que tensión nominal está hasta 17 kV, con una corriente de hasta 3150 y un nivel de cortocircuito trifásico simétrico hasta 31.5. Entonces, si se da cuenta, esta celda realmente nos marca ciertos límites, ¿no? Tanto en tensión como en corriente, ¿no? Si en dado caso queremos una de mayor capacidad, pues obviamente brincamos a la celda siguiente, ¿no? Que es una celda, la MTW04, que es para 17.5 todavía, pero esta ya llega hasta los 4000 amperes con un nivel de cortocircuito de 50 kiloamperes. Entonces, dependiendo los datos que vimos anteriormente, es hacer una selección si va a ser una MTW03 o una MTW04. Tenemos otra de las familias de la MTW04 que es para 24,000 volts, con corrientes hasta 1250 amperes en 25 kiloamperes. Entonces cambia el nivel de tensión, cambia el nivel de corriente y la capacidad de cortocircuito. O en su defecto tenemos una para 36,000 volts hasta 2500 amperes en 31.5 kiloamperes. ¿Vale? Estas estas 4 son celdas de media tensión con compartimentación metálica. La MTW05 es con una compartimentación aislante. Como lo podrán ver aquí, vemos, bueno, tal lo vamos a ver a detalle. Esta llega hasta 17.5 kV en 2500 de 31.5. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, las diferencias entre ellas. Si se dan cuenta, la MTW03 viene su compartimento tanto de baja tensión, su compartimento del interruptor, su compartimento de barras, su compartimento de TCs y cables de salida, su compartimento de TPs y el ducto, como bien lo mencionamos, el ducto de salida de gases por la parte superior, ¿no?
¿vale? Si se dan cuenta, cambia un poquito la estructura con respecto a la MTW04 al tener mayor corriente, pues obviamente es un poquito de mayor tamaño, ¿vale? Y pero prácticamente trae incluso la misma compartimentación, ¿no? ¿Vale? Y la MTW05 trae la misma compartimentación, solo que es un poquito más compacta. Al tener un aislamiento entre barras, pues obviamente me permite tenerla un poquito más compacta. Entonces, si se dan cuenta, son los tres diferentes tipos de modelos de celdas de media tensión que podemos seleccionar, ¿vale? Otro punto importante, los interruptores que manejamos aquí en nuestras celdas, podemos tener tres posiciones. La posición de insertado, que quiere decir que la celda está lista para poder operar, y poder energizar en este caso lo que vayamos a tener en la parte de carga, ¿no? En la posición de prueba o extraído, ¿no? En la posición de prueba de este interruptor, aquí podemos extraerlo, podemos hacer pruebas con el interruptor de apertura, cierre, comandos de indicación, fallas, lo que sea necesario, pero no estamos afectando ni a la cometida ni a la salida, ¿no? Entonces puedo hacer todas las pruebas sin necesidad de ya estar mandando señales directamente a la carga, ¿no? Y la otra es la posición de removido. El interruptor lo puedes traer para poderle dar mantenimiento y posteriormente poderlo insertar, ¿no? Esa es otra de las características. Otro punto importante, al tener un interruptor extraíble, de alguna manera nosotros aseguramos que si en dado caso vamos a dar mantenimiento a la carga, el tener el interruptor extraído, aseguramos de que va a estar de manera segura, en este caso, la desconexión de este equipo, para que si está interviniendo la gente de mantenimiento, haciendo mantenimiento en parte de la carga, no tengan ningún problema, estén completamente seguros ante alguna descarga, ¿no? Entonces, esto de alguna manera nos permite que hay ocasiones que algunos ofrecen las celdas de media tensión con un seccionador o una cuchilla. Entonces, al momento de tener este interruptor extraíble, aseguramos de que ya no hay necesidad de esa cuchilla, simplemente al tener el interruptor extraído, nadie lo puede operar, y si lo operan es como si lo probaran en modo prueba, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto nos brinda una gran seguridad con este tipo de celdas, ¿vale? Aquí vemos en este caso los interruptores que manejamos en estas celdas de media tensión. Es de la línea VBWA, son interruptores extraíbles. Incluso estos interruptores normalmente ya por default vienen con la función de motorizado para poder operar de manera local o de manera remota. Aquí depende mucho el nivel de tensión, nivel de cortocircuito y de corriente, ¿vale? Para los que no conocen, este interruptor lo que tiene son 3 botellas, de manera que estas botellas vienen encapsuladas en resina epóxica y que internamente lo que hacen es, esa botella tiene un vacío para hacer la conexión o la desconexión, en este caso, del interruptor, ¿vale? Obviamente es robusto, alta capacidad de interrupción, trae un resorte para la acumulación de la energía para poder hacer la conexión y desconexión de manera rápida, completamente en línea, configuración con frecuencias, estrección manual o motorizada, permite inserción del disyuntor solamente con la puerta cerrada, no puede cerrarse con la puerta abierta. Trae varios candados ahí de seguridad para asegurar en este caso la operación, ¿no? Dimensiones compactas, robustez, confiabilidad, mantenimiento reducible y simple, bloqueos mecánicos ante cualquier accionamiento, producto fabricado bajo las normas sustentables y ambientales. Entonces, este es nuestro interruptor que nosotros utilizamos dentro de nuestras celdas de media tensión. Como complemento, están los relevadores que nosotros manejamos, la marca Cell. Es una marca muy reconocida a nivel internacional, a nivel aquí en México, que prácticamente pues, es una protección que asegura, en este caso, la operación, en este caso de nuestras celdas. Y aquí, como bien les mencionaba, normalmente las protecciones están regidas bajo ANSI
y dependiendo en este caso, las protecciones que necesitas son las protecciones que normalmente seleccionamos el tipo de relevador que vamos a utilizar, ¿no? ¿Vale? Puedes poner esos también. Las Sí, configuraciones que podemos hacer son diferentes configuraciones que podemos hacer. Por ejemplo, podemos tener una cometida, ya sea en este caso, con TCs, con TPs, tener un interruptor principal, tener interruptores derivados para proteger un transformador, para proteger a lo mejor un arrancador, un variador o proteger otra celda. Podemos hacer diferentes. Incluso podemos tener interruptor, podemos tener incluso en ciertas aplicaciones nos dicen, quiero un interruptor, pero quiero también fusibles, podemos hacerlo. Entonces, podemos tener diferentes configuraciones dentro de esta celda de media tensión. ¿Vale? Entonces, aquí nosotros conocemos las MTW como celdas primarias. ¿Por qué celdas primarias? Porque los niveles tanto de corriente como de cortocircuito son, vamos a llamarle especiales, ¿no? Sin embargo, tenemos una celda también aislada en aire, que la conocemos como las SW, nosotros la conocemos como celdas secundarias, donde esta celda es un poquito más limitada en cuanto a sus capacidades, pero para ciertas aplicaciones es muy funcional, ¿no? Eh, Aquí hacemos una combinación en esta celda de un equipo de seccionamiento y un equipo de protección, ¿no? El equipo de seccionamiento nos permite tener, en este caso es un seccionador que nos permite tener la desconexión. Este seccionador internamente viene aislado en gases F6. ¿Por qué necesitamos este seccionador? ¿Por qué? Porque aquí manejamos interruptores fijos, no son extraíbles. Entonces, al momento de tener un interruptor fijo, nos obliga a meter un seccionador como un medio de desconexión en la celda, ¿no? Entonces, hacemos la combinación del seccionador con el interruptor. Prácticamente los interruptores son fijos y con esto, de alguna manera, aseguramos la funcionalidad del equipo, ¿no? Aquí lo que les decía, ¿no? Estamos un poquito limitados tanto en niveles de tensión. Aquí tenemos de 12, 17, 5, 24, 36 kilovolts. Pero, ¿cuál es su limitante? Su limitante es en corriente. Si se dan cuenta, tenemos diferentes niveles de tensión, pero hasta 24,000 volts tenemos capacidad máxima de 630 amperes. Y en 36 tenemos de 800 amperes. ¿Vale? Otra limitante viene siendo el nivel de cortocircuito. Si se dan cuenta, está limitado ya sea a 25, 20 y en la de 36 a 16 kiloamperes. Obviamente esta norma tiene que cumplir con lo veíamos al principio, la parte de normalización. Cumple con la parte de normalización, trae su partición metálica, tiene su continuidad de servicio aumentada, ya sea 2A o 2B, y prueba contra arco interno en versiones AFL o AFLR, ¿no? Ensayos sísmicos en la versión estándar, entonces, pues te brinda ciertas características que en ciertas aplicaciones podemos utilizar esta celda, ¿no? Siempre y cuando no rebasen ya sea de los 630 o de los 800 amperes, podemos utilizar este tipo de celdas de media tensión, ¿vale? Aquí lo que les comentaba, tenemos un seccionador, ¿vale? Donde el seccionador nos permite tenerlo prácticamente en 3 posiciones. El primero que es línea, que quiere decir que está conectado. El segundo que es abierto, que está desconectado. Y la tercera posición es poderlo aterrizar a tierra para asegurar en este caso, si van a hacer un mantenimiento, que todo el equipo esté aterrizado a tierra, ¿no? Obviamente trae su palanca para operación en este caso. Puede ser una operación manual o una operación automática, ¿vale? Obviamente se pueden meter llaves para que de alguna manera, si no queremos que nadie opere este seccionador, asegurar que nadie lo pueda operar, ¿vale? Trae su diagrama mímico, ¿vale? Trae sus botones para la operación, mecánica de apertura y cierre, sus dispositivos de señalización para saber si está abierto, si está cerrado, ¿vale? Indicador del estado del resorte, indicador en este caso, si llegara a tener fusibles, de fusibles,
y la cerradura por candados, ¿vale? Entonces este viene siendo lo que es el seccionador. Aquí podemos hacer una combinación del seccionador. Traemos ya sea podemos tener un seccionador solito o podemos tener un seccionador en combinación con fusibles, ¿no? Para de alguna manera, si no queremos grandes protecciones, solamente ante un cortocircuito o una sobrecarga, pues meter fusibles, ¿no? ¿Podemos hacer esa combinación? Sí, sí la podemos hacer, ¿vale? Este viene siendo nuestro interruptor. Si se dan cuenta, es un interruptor fijo, no es extraíble. Aquí podemos ver en la imagen las tres piernas, ¿vale? Y obviamente trae en este caso, sus indicadores, su llave de operación, su botón de apertura y cierre, su palanca de operación para cargar el resorte, los indicadores de resorte cargado, sus indicadores de si el interruptor está abierto o está cerrado, sensores de corrientes para verificar si realmente tenemos presencia de tensión en la parte de línea, el cuenta maniobras o la cantidad de operaciones, bloqueo por llave, alojamiento de exclusor mecánico del relé de mínima tensión. Entonces, y aquí pues también pues como principal pues podemos tener el relevador de protección, ¿vale? Los interruptores que nosotros manejamos, características de estos interruptores que son tipo botella, que son de vacío, encapsulados en aislante. Su ciclo de operación de un interruptor de estas características es en cuanto a la apertura es de 0.3 segundos y en un ciclo completo de apertura, cierre, cargar el resorte y volver a cerrarlo estamos hablando de 15 segundos. Con esto de alguna manera nosotros aseguramos de que ante una falla y que tengamos que restablecer de manera rápida, pues asegurar en este caso la operación del equipo de manera rápida, ¿vale? Lugar de la instalación, dependiendo del lugar de instalación, esto es por norma, cumplimos con las distancias indicadas para asegurar el funcionamiento. Si lo tenemos pegado al muro en la parte posterior, pues obviamente se reduce el nivel de arco interno. Si lo tenemos separado de los muros, se incrementa. Y si aún le agregamos en este caso el ducto de gases, pues obviamente aseguramos más en este caso el arco interno, como bien nos lo marca la norma. ¿Vale? Y ya para finalizar, traigo prácticamente un ejemplo. Aquí estoy simulando un diagrama unifilar. Si se dan cuenta, donde yo tengo la cometida, yo llego aquí, necesito una acometida, necesito un seccionador. Este seccionador, esta celda nos sirve como para medición, ¿vale? Tengo lo que es un interruptor principal, también con medición. Y si se dan cuenta, de aquí yo derivo a dos salidas, ¿no? Una salida con interruptor y una segunda salida solamente con fusibles, ¿no? Este vendría siendo como un arreglo unifilar, que normalmente lo tenemos como ejemplo, ¿vale? Si ya lo vemos como un arreglo físico, ya de la celda, estas celdas, la característica que tiene es que pueden ser modulares. Entonces, si se dan cuenta, aquí traemos una nomenclatura como ICB, FS, BR, No, te lo FCDU, estoy contestando, le FIT estoy contestando en el chat y el vato 350. lo contesta. Si se dan cuenta, la primera celda, que es una celda ICB, es una celda de acometida, donde trae sus indicadores de tensión, ¿vale? Esta se acopla directamente a una celda FS, que es una celda solamente con un seccionador, donde el seccionador lo puedo tener en las tres posiciones, como ya bien lo vimos, sus indicadores de tensión. Esta celda la acoplamos a una celda de medición donde traemos lo que son transformadores de corriente para hacer la medición y transformadores de tensión para medir la tensión con sus indicadores de presencia de tensión. Esta se une a esta barra en la parte superior para poder alimentar una FCBU, que la FCBU trae un seccionador, trae en este caso, medición tanto en tensión como en corriente, y traemos un interruptor para ya hacer el accionamiento, en este caso, de este interruptor y alimentar lo que tengamos en el lado carga, ¿no? La última celda, que sería la quinta, que es una FIT 350, trae su seccionador, trae fusibles
y obviamente su aterrizamiento a tierra, ¿no? Entonces es para otra carga, solo que cambian aquí las protecciones. Acá traemos un interruptor y de este lado traemos un fusible, ¿no? Ese es un arreglo que tendríamos con una CCW, ¿no? ¿Vale? Si lo ya vemos físicamente el arreglo, si se dan cuenta, tenemos la celda de acometida que traen aquí sus aislantes, el seccionador para alimentar la línea, traemos aquí los TCs y los TPs para hacer la medición, traigo su seccionador y aquí tendríamos lo que es el interruptor. El interruptor requiere que tengamos mínimo TCs para hacer la protección, en este caso de este interruptor, ¿no? Y el último viene siendo un seccionador con fusibles y aquí conectaremos la carga para solamente tener la protección mediante fusibles, ¿no? Si ya lo vemos físicamente una celda, prácticamente tendríamos una celda bajo estas características. Básicamente ese es un ejemplo solamente para que vean cómo desde un diagrama unifilar pasamos a un diagrama de la celda y posteriormente un arreglo físico, ¿no? Como podrán ver aquí, pues tenemos la de cometida, tenemos en este caso, la de seccionamiento, la de medición, tenemos en este caso la de interruptor, que el interruptor ya requiere en este caso de un relevador de protección, obviamente con sus botones de operación, y la última que es de fusibles, ¿no? Entonces es un arreglo muy básico como ejemplo para cómo podemos en este caso seleccionar una celda de media tensión.